Priistas marranos, hoy platicaremos que Alfredo del Mazo solapa a Lord Vacuna para saltarse la fila y beneficiar a su familia. Pero vamos a estar muy pendientes y yo le pido a todos los mexicanos que nos ayuden para que nadie se brinque la fila. Ya salieron los primeros tramposos que utilizaron sus influencias para vacunarse primero antes de que les tocara. Y como no podía ser de otra manera, fue en el Estado de México donde se concentra la cúpula del PRI, la clase más rancia de la política, que han hecho de la corrupción, el influyentismo y los tratos sucios su forma de vida. Pero ahora quedaron pésimo al ver que hasta en el tema de la salud sacaron a relucir su lado más ruin. Por eso en este video te diremos qué están haciendo, cómo esta polémica mancha al primo de Peña Nieto. Todo eso y más aquí te lo vamos a decir. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este video cómo hasta en el tema de la salud están mostrando su lado más flaco, más ruin, estos priistas, quienes sacan su parte más miserable viendo que no se están siguiendo las indicaciones de darle prioridad a los médicos que están ahí en primera línea de batalla cuidando a los pacientes de COVID. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo el director de un hospital del Estado de México aprovechó el influyentismo para meter a su familia. Como no solamente este es el primer caso de corrupción, ya se han sabido varias otras cosas y también veremos cómo el Estado de México está intentando cuidarlo, lavarle de culpas. Lo bueno es que está aumentando la presión social. Este caso ya se denunció en la conferencia mañanera y se va a investigar para ver si este influyentismo que como ocurrió en el caso para brincarse la fila, para meter de manera irregular a los familiares de este director, también se ha visto en muchas otras cosas. Vamos a ver esta interesante nota que menciona. Indagan a médico que se saltó la fila para vacunar a su familia. Lo apodaron Lord Vacunas y menciona la nota que es precisamente del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el director del hospital Adolfo López Mateos en Rayón, Estado de México, empleó el influyentismo para que su familia fuera vacunada contra el COVID, pese a disposición de inmunizar solo a personas que atienden a pacientes de coronavirus. Se hizo la investigación y en efecto, sí, una familia a la que no le correspondía la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa y una o dos de sus hijas, afirmó el titular del Ejecutivo. López Obrador omitió dar los nombres de los involucrados para no entorpecer la investigación interna que lleva el caso, pues si bien no se quebrantó alguna ley, sí se contravino la disposición de que solo se vacune al personal médico involucrado en la atención de los enfermos de la pandemia. Insistió en su llamado a que la población respete los turnos asignados por edades para la aplicación de la vacuna. Todos tenemos que ayudar y que se sepa que es inmoral el saltarse o brincarse la fila. Es una inmoralidad, dijo el presidente. Y sí, no se vale que las personas estén aguantando a cuando realmente les corresponde para que estos desgraciados influyentistas estén llevando a su familia cuando no les corresponde, simplemente porque tienen ahí las influencias, simplemente porque tienen el cargo. Lo interesante de todo esto es que los mexicanos estamos alzando la voz para que se sancione a este director bribón. Tenemos también esta nota que mencionan: sancionarán al director del Hospital del Estado de México que usó sus influencias para vacunar a su familia. Me da gusto que luego se dio a conocer y que las personas pudimos darnos cuenta que José Rogel Romero, este director del hospital Adolfo López Mateos, estaba sacando el cobre, no solamente para que existiera un señalamiento público de este gandayota, sino también para aumentar la presión y que este bribón sea castigado. El médico vacunado es José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, quien no trabaja en la primera línea de la atención del COVID.
por todo esto. Nos llamaba la atención cómo han salido los trapos sucios de este señor que ha aprovechado el estar en un importante hospital público del Estado de México para sacar raja personal y beneficiar sus negocios, beneficiar sus hospitales o clínicas privadas. Es interesante ver cómo a este señor se le han sacado más trapos sucios. En esta nota de Noticias mencionan al doctor José Rogel Romero: cuando no le llueve, le escupen. Su añosa carrera en el servicio público ha estado marcada por el esto, la intriga y la sospecha, pero ha logrado salir incólume. Ahora se le acusa de haber abusado de su posición como director del Hospital López Mateos para lograr que se le aplicara a él, a su esposa y a sus 3 hijos, al menos 2 de ellos también son médicos, la vacuna. Un verdadero escándalo. Se ha abierto una investigación al respecto que paradójicamente sería mejor por el bien de todos que se tratara solo de una versión de mala leche. Quizá el origen de la maledicencia esté en sus adversarios que no toleran el éxito de Rogel, quien tiene como empresario propietario de uno de los 5 hospitales privados más grandes de Toluca, el Sanatorio Venecia. Nada ilegal, siempre y cuando demuestre claramente que no cae en conflicto de intereses. Pero veremos qué sucede. Pues ahí estaban intentando defenderlo. Sin embargo, es un hecho que este señor ha tenido muchos trapos sucios. ¿Por qué lo decimos? Basta simplemente con ver este sitio de c1noticias.mx, en donde mencionan cómo este señor ha hecho de las suyas. Vale la pena mencionar lo que dice. En una tarjeta informativa, el gobierno del Estado de México indicó que desconocen si la familia del director del Hospital Adolfo López Mateos fue vacunada en las instalaciones de la zona militar Rayón, sitio donde el pasado 24 de diciembre comenzó la aplicación de 975 dosis de la vacuna Pfizer. En un inicio intentaron lavarse las manos diciendo que había sido un error, que como había fallado el sistema y que se tuvo que hacer un inventario manual y que por eso ahí, para aprovechar a las personas asistentes, prácticamente casi para completar a los interesados, estuvieron ahí improvisando, cosa que no parece ni lógica ni creíble. En el documento emitido a los medios de comunicación, el área de comunicación social del gobierno mexiquense, vean cómo está el gobierno de Alfredo del Mazo queriéndole lavar las culpas, queriendo decir que esto fue un tema que no hay responsabilidad. Escuchen y vean con atención. En el documento emitido a los medios de comunicación, el área de comunicación social del gobierno mexiquense explicó que había un sistema para conformar la asistencia del personal médico designado a ser vacunado. Sin embargo, se presentó un error por parte de la empresa contratada por el IMSS, que diseñó el sistema de comunicación que permitiría confirmar la asistencia de los beneficiados, lo que ocasionó un descontrol y que el personal de salud no acudiera en su totalidad a la hora asignada. Agregaron que ante la falta del sistema, el registro de personas vacunadas se hizo manualmente, y para utilizar de manera efectiva el biológico, que cuenta con 6 horas para su aplicación, pasadas las 2 de la tarde, se decidió de manera conjunta inmunizar al personal emergente que estaba presente y que pertenecía a todas las instituciones de salud. También decían, por último, precisaron que el director del Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, el doctor José Rogel Romero, sí estuvo considerado para ser vacunado. Ahí están queriéndole lavar las culpas. Sin embargo, este señor, ¿de qué sirven que lleguen estos comunicaditos si finalmente hay muchos documentos, hay muchas pruebas, hay muchas publicaciones en donde se puede ver cómo este señor está manchado de un turbio historial de críticas y de señalamientos de cómo se han aprovechado para meter a su familia a las especialidades cuando no les correspondía, para mandar a los enfermos que no podían ser canalizados en el propio Hospital Adolfo López Mateos, para enviarlos a su clínica Venecia, para ahí estarles cobrando de manera cara y supuestamente señalándoles de que ahí era el mejor lugar para atender. Este tipo de cosas versan en contra del propio doctor y se deben de investigar
para que ya no siga recibiendo estos beneficios y si no, incluso hasta se le meta al bote por estar aprovechando sus influencias, por este abuso de autoridad. Aquí también tenemos cómo el Estado de México justifica la vacunación del director del Centro Médico Adolfo López Mateos en esta nota de SDP Noticias que dice, tras una denuncia realizada durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, en donde se refieren que el director del Centro Médico Adolfo López Mateos, José Rogel Romero y su familia habían sido vacunados en el Hospital Militar de Santa María Rayón. La Secretaría de Salud del Estado de México admitió que el titular del hospital ya fue inmunizado, sin embargo, desconoce si sus familiares les fue suministrada la dosis. A cada director se le encomendó que designara al personal de su unidad médica que recibiría la dosis. Determinaron continuar con la inoculación. La dependencia justifica esto mismo, que ya por el error en el sistema fue nada más como que un tema de estar aprovechando. Sin embargo, como les menciono, hay varias notas en donde, por ejemplo, en esta de la política me da risa, señalaban, estará enterado Alfredo del Mazo del nepotismo e influyentismo de José Rogel Romero, también de cómo están utilizando al Centro Médico Adolfo López Mateos para uso personal. Maurilio Hernández será respetuoso de los derechos humanos. Hay muchos datos que nos muestran que ha habido un influyentismo, que ha habido un mal manejo. También tenemos esta otra nota de Poder Edomex que dice, protestan en varios hospitales por insumos en el Adolfo López Mateos, ya no soportan los negocios de José Rogel Romero, y ahí menciona de forma clara, personal médico de diversos hospitales del Oriente y Valle de México salieron a bloquear avenidas en demanda de insumos para poder atender a pacientes, con pancartas en las que reprochan la falta de sensibilidad de directivos para otorgarles las herramientas ante la gravedad de la propagación, pues no han tenido respuestas desde el inicio de la cuarentena. Pero mucho ojo, aquí se menciona donde este director, José Rogel Romero, ha sido un influyentista, ha sido un corruptazo, un rufianote protegido por los gobiernos prianistas. Se tendrá que investigar a fondo al doctor José Rogel Romero, director del Hospital Adolfo López Mateos, porque es además dueño del Sanatorio Venecia, a donde manda enfermos que requieren tomografías computarizadas o resonancias magnéticas y no las cobra el Hospital Adolfo López Mateos, sino el Venecia. De ser ciertas las denuncias de los médicos inconformes, alguien importante apoya las tropelías del director Rogel Romero, y quien es más, pues simplemente el propio gobierno del Estado de México, el de Alfredo del Mazo, que en esta ocasión salieron a defender a su amigo priista, quien ha estado encumbrado en el puesto desde que el grupo Atlacomulco ha tenido el poder en el Estado de México, es decir, desde siempre. Su cumbre ha sido desde el gobierno de Peña Nieto y así ha seguido con el propio Erubiel y con este señor Alfredo del Mazo. Criticable definitivamente que Lord Vacunas esté haciendo de las suyas, más en un gobierno como este de la Cuarta Transformación, que ya este tipo de cosas no van, no son admisibles, y que nosotros debemos de alzar la voz para que ya no sigan habiendo estas rufianadas, que por nosotros no quede. Familia Nopal Times, si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense, no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.